vimos esa, no me acuerdo si vimos la raíz del matrimonio, sí la vimos o no, o sea, la semana pasada, que dijimos que, no, es que no me acuerdo si lo comenté o no lo comenté, no me puedo acordar, la raíz del matrimonio, no me acuerdo. Hagan de cuenta que, miren, lo voy a comentar y ustedes me dicen si ya lo había dicho o no lo había dicho, ¿sí? Me quedé con esa duda, en la raíz del matrimonio. El corazón de la humanidad clama por compañía. Somos criaturas sociales. Dios mismo dijo de Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Sí dije eso, no dije eso la semana pasada, ¿no? Bueno, lo digo. Y fíjense, nomás para que razonen esto, fíjense, para que lo razonen. ¿En qué momento fue que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo? ¿Antes o después de la caída? Antes de la caída. Es decir, podríamos nosotros pensar, bueno, es que ya había sucedido la caída y pues el hombre estaba solito y tristeando y todo, ¿verdad? Pues pobrecillo, ¿verdad? Pues ahí andaba agüitado con su pecado y todo eso. Pero fíjense, Dios se paseaba en el huerto. Adán tenía comunión con el Señor, ¿sí? Tenían ese compañerismo. Y aún y con ese compañerismo, el Señor dijo acerca de Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Y la verdad es que sí, el Señor utilizó mucha sabiduría. O sea, podríamos pensar que eso fue en el evento ya posterior al pecado y no, o sea, es decir, es cierto que el Señor es nuestro gozo, es nuestra mayor compañía, pero también el Señor sabe en su infinita sabiduría, en su misericordia, en su gracia, que en este mundo terrenal, ¿sí? En este lado de la gloria, pues sí, se ocupa también una compañía especial, ¿sí? Y fue cuando dijo, pues bueno, le vamos a dar una compañera a este hombre, ¿sí? Y pues lo durmió, de sus costillas formó a una mujer, y luego ya se la trajo. Ahí está tu compañerita, ¿verdad? O sea, para que nos demos cuenta que el matrimonio fue una bendición mucho antes de lo que fue la caída, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí le dejo de lo que no había comentado la semana pasada, pero esta semana yo les encargué algo, les dije, leyan ¿qué? Efesios. Espero que todo el mundo lo haya leído. Si tú lo leíste, Efesios, va a ser más fácil esta comprensión, la de esta predicación, ¿sí? Si tú leíste Efesios, va a ser más fácil que lo comprendas. Si tú, perdón, si tú no leíste Efesios, pues bueno, o sea, no digo que no lo vas a poder comprender, sin embargo, vas a tener que hacer un mayor esfuerzo, ¿sí? En poder ir con el hilo de la enseñanza. Es bien importante que estemos nosotros comprendiendo no solo el valor del matrimonio, sino su significado, lo que implica el matrimonio. La semana pasada yo les hacía un comentario a ustedes y les decía, algunos se quieren casar cuando ya tienen hijos y ya se habían unido y todo, y yo les he dicho, pues no los puedo casar. Les había comentado que incluso algunos se han ido de la iglesia a causa de que el pastor Ledesma no los quiere casar. Hace poco un matrimonio se fue por eso, porque me comentaron que querían casarse. A mí me sorprendió un poquito y ya les medio expliqué lo que realmente es el matrimonio. O sea, es que algunos piensan que porque no estuvieron
en una iglesia, en un altar, piensan que por eso no están casados. No, o sea, están bien casados delante de Dios. O sea, incluso, miren, o sea, algunas veces yo les he comentado que nosotros los cristianos, sin darnos cuenta, convertimos las costumbres en leyes, ¿sí? Por decir, una muy buena costumbre, pero es costumbre a final de cuentas, una muy buena costumbre es celebrar una boda dentro de la iglesia, dentro de en la comunidad, ¿no?, de la iglesia. Es una muy buena costumbre, pero es costumbre. ¿Sí habían razonado eso? A final de cuentas es una costumbre. O sea, si alguien me dice, es que es bíblico, no, espérate. El que se realice una ceremonia o no la realices una ceremonia, no estás contradiciendo absolutamente ninguna ley bíblica. ¿Dónde has encontrado tú que en la Biblia dice que te tienes que presentar delante del pastor, delante de la congregación y casarte? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Y pensamos que antiguamente así siempre se celebró como hoy la celebramos nosotros. No. Esta es una costumbre ya más actual. Ahora, es muy buena costumbre. No estoy intentando que desaparezca, pero quiero que vean que a veces nosotros los cristianos convertimos a la costumbre ley. O sea, ¿dónde han visto ustedes en la Biblia que José y María no se habían, todavía no se juntaban hasta que no se presentaran delante del sacerdote para celebrar la ceremonia? ¿Verdad que no? ¿Cómo era antiguamente? Es la celebración de ese matrimonio. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Alguien lo sabe? Antiguamente, en las épocas bíblicas, ¿cómo era? ¿Acaso se presentaban también aquí, adornaban con flores, sí? Y se escuchaba ta 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 tan, ta, 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 la marcha nupcial, sí? Y se decían las palabras bonitas y yo te amaré hasta el fin del mundo y todas esas cosas. O sea, ¿ustedes piensan que era así? ¿Que acaso Abraham, cuando tomó a Sara por mujer, también lo hizo así? Y Sara iba con su velo y iba con su vestido y la cauda. ¿Alguien sabe qué es la cauda? La cola, ¿sí? El velo es largo, ¿sí? Y iban los niños detrás, ahí iban los chamaquitos detrás agarrando y todo, y Sara bien emocionada y prendió una vela y Abraham prendió la otra vela y juntaron las velas y todo. No, nunca fue así, ¿sí? O sea, ¿qué quieren que les diga? Yo les dije que soy muy bueno para apagar ilusiones, ¿sí? O sea, como que ese es mi don. Sí, eso como que nace de mí, así me brota entre los poros, no sé, estar acabando con esas ilusiones. Ahora, ¿está mal eso? No, definitivamente no está mal. De hecho, es una muy buena forma de dar un testimonio de unión delante de toda la iglesia. ¿Sí? O sea, yo no estoy diciendo que esté mal en absoluto, no está para nada mal eso. Lo que les estoy diciendo es que tengan cuidado. Pensar que eso es entonces estar casado delante de Dios, te equivocaste completamente. Porque antiguamente simplemente, bueno, el hombre pedía a la muchacha, no, pues sí, está bien, y ahí te entrego 2, 3 burritos, 2, 3 chivas, no sé, y una dote, no sé, algo. Ok, pues sí, ¿quieres casarte, muchacha? No, pues sí, está bien, ok, ponemos una fecha, ¿cuándo vengo por ti? No, pues pues tal fecha, no, pues está bien, cuando la próxima luna llena cuando las mariposas salgan de su capullo, ¿sí? Y los árboles den sus frutos, entonces vendré por ti y ok,
¿estás lista? Sí, vamos, vente, mija. Ya hice un cuartito acá. ¿Sí? O sea, sí, eso era. Ya los que tenían dinerito, pues hacían su boda, como las fiestas de Caná. ¿Sí? En las bodas de Caná, ellos hacían ya su fiestecita y todo. Pero si alguien me dice, pues es que había mucha parafernalia, pues no, eso era. ¿Sí? Eso era. Entonces, les digo, como alguien no lo hizo a la usanza actual, a la costumbre actual, piensan que no están casados delante de Dios. ¿Sí? Por eso también, el domingo pasado les dije, el matrimonio es un pacto, definitivamente. Empezando por definición, es el pacto de la unión, un pacto que hace un hombre con una mujer de manera voluntaria, ¿sí? Pero también les expliqué, pero también es la unión carnal. Por eso les dije, tengan mucho cuidado, mucho cuidado, porque hoy en nuestra cultura actual, incluso tendría que reconocerlo con vergüenza, en muchas de nuestras iglesias, por definir solamente el matrimonio como un pacto, es decir, como un acuerdo voluntario entre un hombre y una mujer para dar su consentimiento de casarse, como solamente existe ese concepto, en muchas iglesias nuestras, para vergüenza lo digo, pues bueno, no importa si el muchacho o la muchacha ya tuvo relaciones sexuales, pues como todavía no han dado su consentimiento para casarse, entonces como quiera los puedo casar. Pero es que tanto lo uno como el otro es una realidad. ¿Sí? O sea, es algo que la Biblia sí habla, sí enseña. Porque así era en la época bíblica. Si había relaciones sexuales es porque daban su consentimiento el uno y el otro, pero estaban conscientes al dar ese consentimiento que eso implicaba el matrimonio, implicaba una unión. Que nosotros hoy en día ventajosamente querramos desconocerlo es otra cosa, pero esa es la realidad bíblica. Ok, esa es mi introducción. Había que recordar tantito. Entonces, mis hermanos, lo que intentamos con estas enseñanzas es poner la base bíblica. A lo mejor ustedes esperan escuchar cuestiones prácticas. ¿Cómo puedo hacer para perdonar a mi pareja? ¿Cómo puedo hacer para soportar su indiferencia? ¿Cómo le puedo hacer porque a veces no me pone atención? ¿Cómo le puedo hacer porque no se sujeta? ¿Cómo le puedo hacer? A lo mejor ustedes están esperando puras cuestiones prácticas. Nunca terminaríamos. El matrimonio es un mundo de experiencias. No, hombre, imagínate, para estar hablando de cada caso, no te la vas a acabar. Hermanos, lo que tenemos que recuperar no es la ética del matrimonio. Lo que tenemos que recuperar es a Cristo. Cuando el Espíritu Santo reproduce en el cristiano a Cristo, le da esa plenitud del Espíritu de Cristo en su vida, tenemos que entender que la gran mayoría de nuestros problemas acabarían si así fuera.
el que seamos llenos de Cristo por una razón. Porque la vida cristiana no es vivir normas, es vivir a Cristo. Pablo lo entendió perfectamente cuando él dijo, porque para mí el vivir, o cuando él dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendía perfectamente que él estaba aprendiendo a vivir en Cristo. Así que, mis hermanos, no se trata de dar mensajes motivacionales, sino que en el mensaje podamos apuntar hacia la persona del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Efesios capítulo 5, a partir del 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Repito el 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Padre Santo, ayúdanos por favor, y ayuda a tu siervo y perdona también mis pecados. Cuida a tu iglesia, guíanos en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Les dije, lean Efesios, y también les pusimos allí en el grupo de la iglesia, les pusimos, intenten descubrir cuál es, o sea, cómo o cuál es la posición de la carta de Efesios para la iglesia. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es? ¿Alguien lo investigó? ¿No? ¿Nadie? Efesios se le conoce como la carta magna de la iglesia. Ustedes dirán, ¿no es Romanos? No. Romanos establece y aclara cómo es la justificación. ¿Sí? ¿Cómo se da esa justificación? Pero para muchos, tal vez no para todos, pero sí para muchos, la carta de los Efesios es la carta magna de la iglesia, porque el apóstol Pablo presenta precisamente la doctrina de la iglesia en esta carta. Pero Pablo, para que sus lectores pudieran tener una mejor comprensión, él les pone un ejemplo muy práctico, un ejemplo que ellos pueden ver con sus propios ojos, y él quiso poner un ejemplo íntimo, personal, y decirles que todo esto, lo que él escribió en Efesios, ellos, sus lectores, lo podían, o sea, todo esto se manifestaba visiblemente para sus lectores en la vida del matrimonio. Fíjense bien. ¿Cómo le hizo Pablo
para que sus lectores entendieran mejor esta carta, que habla de la iglesia, que habla de la relación de Cristo con la iglesia. Puso un ejemplo, algo que todos podíamos ver. Puso el ejemplo del matrimonio, para ejemplificar esa relación de Cristo con la iglesia. Y, yo solamente lo voy a mencionar, espero que tú lo hayas leído en tu casa, pero en el capítulo 1 de Efesios se hablan de las bendiciones espirituales en Cristo. En el capítulo 2 y 3 de Efesios habla de la iglesia una en Cristo. En el capítulo 4 habla de la unidad de la iglesia. Ustedes dirán, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, porque cuando habla en el 2 y 3 de la iglesia una en Cristo, está poniendo el ejemplo de, miren, los gentiles y los judíos, los dos son un solo pueblo, ¿sí? Ahí lo resumo. Y cuando habla de la unidad de la iglesia, está hablando de cómo somos un solo cuerpo, ¿sí? En el capítulo 5 y 6 habla de la vida, que la vida práctica se vive en Cristo. O sea, si te das cuenta, todo Efesios gira alrededor de un eje central. ¿Cuál es ese eje central? ¿Lo detectaron? En Cristo. En Cristo. Capítulo 1, las bendiciones espirituales en Cristo. Capítulo 2 y 3, la iglesia una en Cristo. Capítulo 4, la unidad de la iglesia en Cristo. Capítulo 5 y 6, la vida práctica se vive en Cristo. Es decir, en la carta de Efesios todo gira alrededor del Señor Jesucristo. Incluso, por decir, te voy a poner un ejemplo así bien rápido, espero que tú me sigas, ¿eh? Por eso yo les dije, lean, ¿sí? Nadie me vaya a preguntar al rato, porque yo les dije, lean, ¿sí? Y esa era tu responsabilidad, haber leído Efesios, ¿sí? Mira, fíjate bien, en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo número 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Versículo 11, y en Él asimismo tuvimos herencia. Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, ¿sí? Y luego empiezas el capítulo 2, versículo 5, aún estando muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo, o en el versículo número 7, bueno, de ahí del 5 al 7, y juntamente en Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y así te la llevas. ¿Comprueban lo que les estoy diciendo? Entonces, si yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿ya la captaste? ¿Alrededor de qué o cuál es el eje central en el cual gira toda la carta de Efesios? En Cristo. Yo les dije, lean. Si tú leíste, se te va a facilitar. Si tú no leíste, vas a hacer un doble esfuerzo y tienes que leer a rato, llegando a tu casa, tienes que leer así de corrido los 6 capítulos de Efesios, ¿de acuerdo? Ok. Un tema clave en esta carta de Efesios es el misterio de la iglesia. Y Pablo aclara cuál es este misterio. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Tú lo ves eso en el capítulo 3 a partir del versículo 3. Y aclara que todos los creyentes son iguales, somos iguales, ¿sí? Delante del Señor.
Otra verdad que se enfatiza también en esta carta de Efesios es que la iglesia es como el cuerpo presente espiritual, terrenal de Cristo. Así lo enseña Pablo en esta carta. La iglesia es presentada no como una organización, sino como un organismo vivo, compuesto por muchas partes mutuamente relacionadas con ellas, ¿sí? Por eso les dije, lean. Así que, ¿qué vamos a ver ahorita? En primer lugar, vamos a ver nuestra identificación con Cristo. En segundo lugar, vamos a hablar del testimonio. Y en tercer lugar, de la demanda que esto conlleva en la vida cristiana, ¿sí? Primero, la identificación con Cristo. Segundo, el testimonio. Y tercero, la demanda que esto conlleva en la vida cristiana. La identificación con Cristo. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver todo esto con el matrimonio? Pues el tema no es el matrimonio. Yo les dije, lean, ¿sí? Lean. ¿Qué dijo Pablo en el 5:32? Léanlo, con voz alta, por favor, 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo de la iglesia. Fíjense bien, Pablo había estado hablando en los textos anteriores acerca del matrimonio. Pero llega hasta el 32 y dice, yo estoy diciendo esto. Y si tú lo analizas, cuando Pablo dice ese versículo 32, resulta que toda la carta de Efesios está hablando de esa relación de Cristo con la iglesia. Es decir, Pablo se tomó solamente unos breves pasajes para tomar el matrimonio, la imagen del matrimonio, y enseñar con la imagen del matrimonio cómo es la relación de Cristo con la iglesia. Pero realmente toda la carta de Efesios está hablando de esa relación de Cristo con la iglesia. Por eso es que a esta carta de Efesios se le conoce como la carta magna de la iglesia. Y así que tenemos que entender, mis hermanos, que hay una identificación con Cristo. Cuando una persona escucha el Evangelio, responde con fe a la invitación del Evangelio, en esa persona ocurre una transformación, recibe el perdón de sus pecados, la vida eterna. El Espíritu Santo viene y lo pone en Cristo para formar junto con todos los demás creyentes una unidad corporativa, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Es correcto? Cuya cabeza es Cristo. Pablo nos muestra nuestra identificación con Cristo. Mira, tú puedes leer en el capítulo 1, 20 al 23, dice, la cual operó en Cristo, o sea, la fuerza del Señor, operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. O sea, está hablando resalta en este pasaje el señorío. Sí, establece el señorío de Cristo sobre la iglesia, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En este pasaje tú encuentras cómo es que el Señor está estableciendo el señorío de Cristo sobre la iglesia. Y luego, si tú lees en el capítulo 4 del 11 al 15, vas a ver cómo es la vida de la iglesia en Cristo. Tú lo vas a leer en tu casa. Es más, si lo quieres apuntar ahí, en el capítulo 4 del 11 al 15, vas a ver cómo es que establece la vida de la iglesia en Cristo. Y en el capítulo 4, versículos 17, 20, 21, 32, y lo mismo el capítulo 5, 2,
ahí establece la nueva vida como testimonio de estar en Cristo. Es decir, no lo quiero leer yo aquí todo porque por eso se los encargué. Les dije, lean. Establece el señorío de Cristo sobre la iglesia. Habla de la vida de la iglesia en Cristo. Y habla de la vida nueva como testimonio de estar en Cristo. Es decir, todo esto en Efesios me está hablando que hay una identificación de la persona que ha sido salvada, ¿sí? Hay una identificación con Cristo en todos los aspectos, en todo ámbito de su vida. Tú ves en el capítulo 4, en el capítulo 5 de Efesios, mucho consejo práctico, pero siempre es alrededor de Cristo. El consejo práctico que aparece en Efesios, capítulo 4, capítulo 5, es alrededor del Señor Jesucristo. Así que, primero, se establece una identificación. Segundo, debe de haber un testimonio, por lo mismo que hay una identificación. Cuando una persona tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, la vida de esa persona cambia totalmente, porque entra de lleno en la esfera del testimonio. Cuando el Señor Jesucristo estableció la evangelización en Mateo, Él dijo: id por todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Cuando el Señor Jesucristo iba a ascender a los cielos, le dice a sus discípulos: esperen aquí, ¿sí?, hasta que seáis investidos de poder de lo alto, ¿sí? Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es: ustedes deben de manifestarme a mí. Dicho en otras palabras, dicho de otra forma, hagan de cuenta que el Señor Jesucristo hubiera dicho: quiero que los hombres con palabras sí oigan del Evangelio, pero que vean a Cristo en tu persona. O sea, te está dando la intención, esa expresión del Señor Jesucristo, que sí, ve, háblales, pero manifiéstate, que yo me quiero manifestar, manifiéstame a mí en tu vida. Sí, con tus palabras, pero manifiéstame a mí en tu vida. Entonces me doy cuenta que sí, yo debería de ser un testimonio andante de lo que es el Señor Jesucristo. Pablo se da cuenta de esa identificación que él tiene con el Señor Jesucristo. Por eso él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O en Romanos 8:29 dice que aquel que nos llamó nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, de Cristo. Porque todo aquel que ha sido salvado ha sido predestinado también para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y uno se preguntará: bueno, pero si Dios es espíritu, entonces ¿cómo puedo yo reflejar, verdad? Pues Dios es espíritu. Acuérdense que el Señor Jesucristo él mismo mencionó que Él es la imagen de Dios, ¿sí? A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo le ha dado a conocer, porque Cristo es la imagen de Dios, de manera que la imagen que Dios quiere producir en el creyente, esa imagen es la de Cristo. Por eso tú encuentras en la Biblia, y en Efesios no es la excepción, que mucho
de la vida del cristiano es hacerse a la imagen del Señor Jesucristo, para que el mundo pueda ver en el creyente la imagen de Cristo en su vida. Dice en Efesios 4:13, dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 15, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. Es decir, me doy cuenta que en la carta de Efesios yo tengo una identificación con Cristo, pero esto me lleva a mí también a que debe de haber un testimonio de reflejar a Cristo en mi vida. Esta doctrina de la iglesia, en la cual se establece una relación entre Cristo y su esposa la iglesia, tiene que ser hecha visible por medio del marido cristiano y de la mujer cristiana. One more time. Esta doctrina de la iglesia, en la cual se establece una relación entre Cristo y su esposa la iglesia, tiene que ser hecha visible al mundo por medio del marido cristiano y de la mujer cristiana. De manera que para que los que no conocen a Cristo no necesitan teología, sino una visión de Cristo en nuestras personas, en nuestro matrimonio, para que los hijos en el hogar dejen de ser conducidos solamente a un Cristo teórico y el niño pueda entender que como Dios amó a los hombres, también así mi papá me ama a mí y ama también a mamá. Es decir, en la familia, en el matrimonio, estamos también para reflejar, para dar testimonio de esa relación de Cristo con la iglesia. Nadie puede entender, fíjense bien lo que les voy a decir, nadie puede entender cómo la iglesia puede subordinarse a Cristo pero lo pueden ver en la mujer que acepta su posición, que no es la de esclavitud, sino la de sujetarse. Las personas, ¿cómo pueden ver? ¿Cómo pueden entender que la iglesia ha de subordinarse a Cristo? Mujer, porque eso lo van a ver en ti, con tu marido. De hecho, no lo voy a leer, si lo quieren apuntar, yo espero que lo hayan leído ustedes en su casa. Pero fíjense, cuando dicen ese versículo 1, someteos unos a otros en el temor de Dios, nos damos cuenta cómo es que da ejemplos. La esposa, dice en ese versículo 2, se sujeta al marido, pero aparte te dice cómo debe de responder el marido, amándola, ¿sí? Te dice que los hijos deben de sujetarse a los padres, eso aparece en el 6.1, y te aparece cómo debe de ser la actitud de los padres hacia los hijos. Te dice que los siervos deben de sujetarse a los amos y cómo deben de ser la actitud de los amos. Te dice que la iglesia debe de sujetarse a Cristo y te habla de cuál es la actitud de Cristo hacia su iglesia.
4 ejemplos de sujeción puso. Pero cada ejemplo de sujeción tiene la mira de apuntar a esa relación divina. Porque te está diciendo en cada ocasión que tiene que ser en el Señor, como el Señor, o en el Señor. Fíjate, por decir, en ese versículo número 22, 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? Como el Señor. En el 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros, ¿obedecer qué? A vuestros padres, en el Señor, a vuestros padres. En el 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a... Y a los amos, en el 7, sirviendo de buena voluntad, como... y no a los hombres. Fíjate bien, ¿cómo puede una persona entender la sujeción de la iglesia a Cristo? Pues, ¿sabes qué? En la familia, en el matrimonio, es una forma de dar testimonio. La mujer en el Señor a su marido. Los hijos en el Señor a sus padres. Los siervos a los amos. Y los amos también como al Señor. Yo les dije, lean. Entonces me doy cuenta que la identificación que yo tengo con Cristo produce una transformación de los creyentes conforme a la imagen de su Hijo. Y entonces así se lleva a cabo el testimonio. Lo que Cristo es, se refleja en el creyente. Es cierto, nosotros los creyentes no tenemos luz propia, sino que reflejamos la luz que pertenece al Señor. Él es el Dios de luz. Yo no tengo luz por propia cuenta, pero esa luz del Señor debe de reflejarse en mi vida para que otros la puedan ver. Esta se manifiesta a los hombres. El matrimonio, entonces me empiezo a dar cuenta, es un testimonio de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Ya se dieron cuenta por qué era necesario? O sea, realmente toda la carta de Efesios está hablando de la posición de la iglesia con Cristo. Toda la carta de Efesios. Pero llegó una porción en ese capítulo 15, en el 21-22 en adelante, en que toma el matrimonio, pero está diciendo el matrimonio apunta a Cristo. El matrimonio tiene que reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Y yo me doy cuenta que sí, que en efecto, que toda la carta de Efesios me está hablando de esa relación de Cristo con la iglesia. ¿Cuál es mi posición? Punto número 3, la demanda. En ese versículo 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Es decir, habla de una sujeción.
Pero si ustedes se dan cuenta, unos poquitos textos adelante, para hablar de la sujeción, antes dijo, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, porque dice en ese versículo número 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y luego viene para hablar acerca de la sujeción. La próxima semana voy a hablar un poquito más acerca de lo que es la sujeción, ¿no? Pero este es en el temor del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dicho de otra forma, está en un verbo presente continuo. Están sometiéndose permanentemente los unos a los otros. Someter es meterse debajo para ayudar, para sujetar, para soportar. Esa idea te da la palabra someter. Tú te metes para echar el hombro también, para aportar. ¿Sí? Para ayudar, para fortalecer. Te da esa idea, la palabra someterte. Pero la voy a emplear un poquito más la próxima. No sé si este miércoles o el próximo domingo, así que no falten el miércoles, por favor, porque capaz es el miércoles que lo hago. En ese versículo 22, entonces dice, ya que está hablando ahora de esa idea del someterse, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Obvio, es a su propio marido, no a los demás. Fíjense, mujeres, esto que les voy a comentar. Cuando estamos hablando de la sujeción, en este caso de la mujer, según este texto, luego viene de los hijos, lo de los siervos, ¿sí? El hombre también se tiene que sujetar a Cristo, pero cuando estamos hablando de la sujeción, estamos en cierta medida recuperando la creación. Uno de los propósitos de la creación. Cuando los fariseos vinieron al Señor Jesucristo, ¿es lícito poder divorciarnos? ¿Sí? Por cualquier causa. Moisés lo permitió. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Bueno, Moisés lo concedió por su duro corazón, pero una palabrita ahí, al principio. ¿Cuándo se refiere al principio? ¿A qué se refiere con el principio? Allá, en la creación. Entonces yo tengo que ir al libro de Génesis y veo que el Dios de la creación, el soberano, me doy cuenta que coloca la responsabilidad del hogar delante de Dios al marido, al hombre. Por eso, cuando un marido, uno de esos hombres, va a liderar la iglesia, uno de los requisitos le dice que tenga a sus hijos en sujeción, es decir, que es capaz de administrar su hogar como fue al principio. Dios demanda esa responsabilidad al marido. Por esa razón, la mujer se subordina al hombre. Porque desde el principio al hombre se le dio esa responsabilidad. Mira, hombre, no es el punto ahorita, pero aprovecho para decirlo. Hombre, si tú tienes 14, 15, 20 años, 22, mira, y tú estás pensando en tener un noviazgo, a los 14 no inventes, o sea, no vayas a inventar. Pero aunque tuvieras 20, 22, mira, vamos a suponer que tú tienes 20, 22. ¿Quieres darte cuenta si uno de los requisitos los cumples para empezar a pensar en algún noviazgo? ¿Sí? No es el único, pero es uno de los requisitos. ¿Ya trabajas? Si ya trabajas,
ese es uno de los requisitos para empezar con un noviazgo, ¿sí? Si ya trabajas. Si no trabajas, no empieces con ningún noviazgo, ¿sí? Tú dirás, no tengo responsabilidad con mi novia. Si tú piensas eso, el que esté al lado de él, o sea, hazle así, o sea, déjate de sonceras, ¿sí? Déjate de sonceras. Tener una novia implica responsabilidad e implica que tengas dinero. Tú dirás, el pastor es medio materialista. No, no soy materialista. ¿Es la realidad? ¿O qué? ¿Vas a pasártela encerrado todo el tiempo en la casa de ella? ¿O en tu casa? Viendo la televisión, viendo Netflix. Es lógico, vas a salir a la banca, ahí, la plaza, no sé, en la banquita, 3 de la tarde, el solazo, ¿se antoja una nieve? ¿Sí? ¿Le vas a invitar a la nueva central? ¿Un café? ¿Un pan? O sea, que está esperando que el papá de ella le dé dinero a ella para que te invite a ti. ¿Eres capaz? Así que, hombres, si no trabajas, ni pienses en noviazgo, si no trabajas. Y estoy diciendo no que te dé tu papá dinero, no. Si no trabajas, ni pienses en eso. Así que la Biblia dice que Cristo es cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer, Dios cabeza de Cristo, está en ese orden. Por lo tanto se le dice a la mujer, ocupa el lugar que en la creación Dios demandó para ti. Otra vez. Se le dice a las casadas, no a las novias. Porque la novia no se tiene que someter a su novio, no, es su novio, no es su esposo. Se le dice a las casadas, ocupa el lugar que en la creación demandó, que Dios demandó para ti desde la creación. Estén sujetas a tu propio marido, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Y ahí puso ese ejemplo, ¿no? Que la iglesia está sujeta a Cristo, como la casada lo deben estar a sus maridos en todos. Y llegas al versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Te quedas pensando, ¿hay algún mérito en la iglesia para ser amada por el Señor de esa manera? No, no tenemos ningún solo mérito. Entonces me doy cuenta que el amor de Cristo para con su iglesia debe ser un amor desinteresado, pero al mismo tiempo es un amor voluntario y es sacrificial, porque Cristo dice así en ese versículo número 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice en ese versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Cómo? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor, me doy cuenta que entonces, más que un sentimentalismo, el amor es algo voluntario. Es decir, yo, hombre, decido amar a mi mujer. Y no es cuestión de sentimentalismos en primer lugar. Porque el amor es voluntario y al mismo tiempo es sacrificial. Es más, si quieres amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, tienes que aprender a morir, hombre, tienes que aprender a morir a ti mismo.
para que puedas amar entonces a la otra persona como corresponde. Hombre, tienes que aprender a morir a ti mismo. ¿Se dan cuenta cómo va relacionándolo todo con Cristo y la iglesia? Con Cristo y la iglesia. ¿Quieres saber cómo tienes que amar a tu mujer? Sacrifícate. Tienes que dar tu vida por ella. Tienes que dejar de pensar en ti para poder pensar en ella. ¿Cómo fue el amor de Cristo por su iglesia? Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Señorita, ese chamaquillo en el cual estás viendo ya tiene esa capacidad de ayudarte a ti a crecer, a madurar, a mantenerte en esa pureza, en esa limpieza. Ese huerco que se está fijando en ti, o ese hombre, ¿por qué no pensar ya en un huerco, si a lo mejor un hombre ya que tiene 23, 25 años, porque a esa edad, 20 años ya es un hombre. Quiero decirles, 20 años es un hombre. Nada que está creciendo. Pues estará creciendo en edad, pero tiene que comportarse como un hombre. Ese hombre que tiene 20, 25, 30 años, está listo, está preparado para amarte a ti de esa manera en que va a entregar todo por ti, y no solo entregar, sino que incluso va a poder ayudarte a ti a crecer, a madurar, a santificarte. Si no estás en esa posición, hombre, ni pienses siquiera en noviazgo, ni pienses en eso. Alguna vez lo he dicho y hoy lo vuelvo a aclarar. A veces se piensa que la mujer la tiene más difícil en el matrimonio, y les he dicho, no, saben que la tiene más difícil el hombre. Para el hombre el matrimonio es muy, muy, muy difícil, y tu mujer podrás pelear, y más como feminista, y te vas a poner ahorita tu pañoleta morada y vas a levantar tu mano y vas a empezar a quemar ahí las puertas y todo, vas a querer reventar el lugar, y tú que eres feminista, por lo que voy a decir, ¿sí? Tú piensas, no, es que la mujer la tiene bien difícil, que el quehacer, claro que es bien pesado el quehacer, que los hijos, claro que es bien pesado los hijos, que el atender a la familia, que la comida, claro, eso es bien pesado, es bien pesado. Pero el que va a responder en el matrimonio delante del Señor es el hombre. El que va a responder por los hijos es el hombre. El que va a responder por el matrimonio es el hombre. A ti, mujer, se te dice, sujétate. Eso es posible. Pero al hombre se le dice, ámala, como Cristo a la iglesia, y eso es imposible. No hay manera en que podamos cumplir eso, y aún así el Señor no nos justifica. Dice, bueno, está bien, yo sé que eso es imposible para ti. No, la demanda es, ámala, como Cristo a la iglesia. Y nunca vamos a poder cumplir eso los hombres. Cristo amó de tal manera que se entregó a sí mismo por la iglesia, y está pidiéndole al marido que sea un testimonio visible de esa relación con Cristo, que ame de esa misma manera a su esposa, entregándose a sí mismo por ella, con el propósito de santificarla, purificarla, para llevarla al crecimiento espiritual. Maridos, hombres, debemos de ser entonces testimonio visible de Cristo. ¿Y cómo se demuestra esto? Amando a la esposa.
Y me doy cuenta que la iglesia no solo se distingue por lo que predica, sino también por lo que ama. Y Cristo dijo a los suyos: en esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuvieres los unos por los otros. Esta es la realidad de la demanda en mi identidad con Cristo. Sí, hay una vida de identificación con Cristo, mis hermanos. Por eso ese versículo 32, ya llegué a la recta final: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es la solución para el matrimonio? Vive a Cristo. Por eso dice el 33: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La solución, la gran solución para la vida del matrimonio es vivir a Cristo, es vivir en Cristo. Cuando tú vives a Cristo, vas a evitar la gran mayoría de los problemas en el matrimonio. Yo sé que todos llegamos verdes al matrimonio. Sé que es imposible llegar preparado al matrimonio. Sé que en el matrimonio es donde vamos a tener que aprender, pero si tú no estás dispuesto, o aquella persona en la que te estás fijando no está dispuesta, esa persona, a vivir en Cristo, a vivir a Cristo, no sabes en la que te vas a meter. Por eso les decía, lean todo Efesios, y todo Efesios se relaciona con la vida en Cristo. Vivir en Cristo. Si a ti te tocó conocer del Señor Jesucristo después del matrimonio, entonces tu pareja, tu cónyuge no lo es, no es salva, pues no digo que sea imposible llevar un matrimonio. Sí lo puedes llevar adelante un matrimonio, pero no puedes cumplir ese propósito, la otra persona no lo pretende. Yo les decía al principio, no puedo estar tocando todos los detalles, todos los problemas que se dan en un matrimonio. No acabas con eso. Bueno, ¿cómo le hago si la persona es celosa? ¿Cómo le hago si la persona es desinteresada? ¿Cómo le hago si no me hace caso, si no me ayuda, si esto? No, imagínate, les decía, imagínate que empiece a agarrar cada uno de esos ejemplos. No, hombre, pues no tienes llenadera. No vas a poder, no puedes. La solución: vive a Cristo en el matrimonio. Se van a acabar la gran mayoría de tus problemas. No digo que no vas a tener problemas. Te estoy diciendo, se van a acabar la gran mayoría de tus problemas, porque las dos personas están queriendo vivir en Cristo. Por eso tú ves en Efesios que dice, así tienen que perdonar, así tienen que soportarse unos a otros, tienes que dejar tu vida pasada, ahora tienes una nueva vida, y esa vida es espiritual, y te empieza a explicar, pero es en Cristo, y es en Cristo, y es en Cristo, y es en Cristo. O sea, si tú vienes conmigo y me dices, es que tengo un marido bien celoso, o una esposa, una mujer tóxica, dicen ahora, ¿sí? Pues yo sé que tú quieres llegar a encontrar una solución, 2 por 1 es 2 y todo eso, ¿no? O sea, y hazle así y levántate y
2 Aves Marías, un Padre Nuestro. No, ojalá que fuera así de sencillo. No, no es así. Tienes que aprender a morir a ti, tienes que aprender a entregar tu vida por la otra persona, tienes que aprender a sujetarse, tienes que aprender a vivir a Cristo en tu vida y en tu matrimonio. Allí está la solución. ¿Es un borracho? Bueno, te diría, mételo 24 horas, Alcohólicos Anónimos, ¿no? O sea, pero es que la solución es que la persona esté en Cristo y quiera vivir en Cristo. Ya les di la solución al 95% de sus problemas en el matrimonio. Que estén en Cristo. Yo les decía, el matrimonio es muy lindo y sinceramente es la mejor etapa de mi vida, se los digo sinceramente, es la mejor etapa de mi vida, el matrimonio. Pero tengo que reconocer que sí es una lucha. Linda, sí, pero es una lucha. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. La verdad que sí. El matrimonio se puede llegar a convertir en un cachito del cielo aquí en la tierra. O en un cachito del infierno aquí en la tierra. ¿Se acuerdan que hace 3 semanas yo les preguntaba, ¿te ha sido fácil tu matrimonio? ¿Te ha sido fácil? ¿Te ha sido fácil? Y todos concordaban, no, no es fácil el matrimonio. Es muy lindo, es de mucha bendición. No se desanimen, jóvenes, no porque me escuchen esto, pero yo les decía, yo no estoy para predicar ilusiones y mensajes motivacionales, no, esas son tonterías. ¿Sí? Estoy para decirles la realidad con la Biblia. Luchen por tener un buen matrimonio. Solteros, solteras, deseo con todo mi corazón que se casen. Es una etapa muy linda de la vida. Es una etapa de muchas bendiciones en esta vida. Quisiera que todos ustedes se casaran y que fueran muy bendecidos. Es en serio, muy, muy bendecidos. Pero tiene que ser a la manera de Dios, no a tu manera. Ojalá que todos aquí se casen y que les vaya de gran bendición, lo deseo. Pero si tú estás poniendo mal tus ojos, te voy a decir, arrepiéntete y termina con lo que tienes que terminar a la luz de ya, no mañana, sino ahorita, al terminar este servicio. Si tú estás poniendo mal tus ojos, soltero, soltera, arrepiéntete ahorita que tienes tiempo, no mañana, ahorita, al terminar, tengo que terminar con lo que tengo que terminar. Si no, te vas a dar cuenta después con lágrimas. Te vas a acordar que un día te prediqué, te dije y no hiciste caso. Esa es la realidad. Y vas a decir, ¿en qué estaba pensando? Y lo peor, que hay consecuencias. Hay consecuencias por haber desobedecido en tu vida. Hay consecuencias que te pueden llevar décadas. Hay consecuencias que te pueden llevar el resto de tu vida. Y hay consecuencias que se convierten en eternas, para mal. Y estoy diciendo en verdad, eternas. Lo he visto una vez, otra vez y otra vez.
¿Qué he visto? Cásate donde Dios te lo prohibió y te vas a dar cuenta cuando tengas tus hijos que los vas a amar con todo tu corazón, que se van a perder al infierno. Es una consecuencia que he visto muchas veces. Algunos llegan a creer, la mayoría no cree, no se convierte a Cristo de los hijos. Y te vas a dar cuenta de lo que duele. Y te vas a dar cuenta cómo te vas a estar desvelando en la noche, preocupado, preocupada por una mala decisión que tomaste. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, por favor, a vivir a Cristo, a hacerlo en nuestra vida, por favor, Señor, a reflejarlo, a vivir en ti, Señor, por favor. Bendice nuestros matrimonios, bendice la vida de nuestros hijos, por favor, Señor, de nuestros jóvenes que también se van a casar. Que así sea, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.